Historias bizarras de los suscriptores. Hola Leo, soy Enrique y contaré una historia extraña. Tenía 5 años y estaba en mi habitación. Ya casi era hora de dormir y mi mamá siempre me decía que fuera descansando los ojos, ¿verdad? Así iría sintiendo el sueño llegar cada vez más y más. Ella cerraba la puerta para que la luz del pasillo no entrara e interrumpiera el proceso. Como la luz quedaba encendida y dentro del cuarto todo estaba oscuro, yo podía ver la sombra cuando ella pasaba. Entonces yo solía quedarme mirando un poco hacia allá. Hasta que un día vi algo extraño. Mi mamá me puso a dormir y cerró la puerta. Solo que enseguida veo una sombra yendo hacia el mismo lado que ella. Era imposible que fuera alguien más, ya que solo vivo con ella. Abrí la puerta y me dirigí hacia allá. Pero todo estaba normal. Ella estaba preparando los frijoles para el día siguiente, poniéndolos en remojo. Pero me quedé intrigado con eso. Entonces ella me volvió a poner en la cama. Me quedé mirando y veo la sombra de ella pasando. Y de nuevo veo otra viniendo detrás. Esta vez fui lo suficientemente rápido para abrir la puerta a tiempo y ver. Y vi a un hombre siguiéndola, pero no era una persona viva, sino un alma. Él se parecía a mi difunto padre. Lo reconocí por las fotos de la familia. Él se fue cuando yo tenía 1 año. Le conté a mi mamá sobre eso. Ella dijo que ya lo sabía y que sentía su presencia, pero no podía verlo, y que no debía preocuparme, hasta que llegó un momento en que dejé de verlo. No sé por qué. Hola Leo, me llamo Clara, y la historia que voy a contarte me hace temblar hasta hoy. No sé si eso realmente pasó o fue un desvarío colectivo. Cuando mi papá falleció, yo tenía 11 años y mi hermano 15. Fue una pérdida que nos dejó sin suelo. Adorábamos a nuestro querido papá y éramos muy apegados. Por un buen tiempo, íbamos todos los fines de semana a visitarlo al cementerio. Llevábamos flores y nos quedábamos un rato en su lápida. Preparábamos unos bocadillos y nos quedábamos toda la tarde ahí. Un día, no recuerdo exactamente cuándo, empezamos a ver a un hombre que también siempre estaba ahí. Era un señor alto, un poco gordito, y usaba unos lentes con cristales medio marrón. Él siempre venía caminando, se acercaba y empezaba a platicar con nosotros. Probablemente él iba ahí a visitar a algún ser querido que ya se fue. Varias veces que fui a visitar a mi papá, ese hombre aparecía y se ponía a platicar con mi mamá. Un buen día, mi hermano y yo estábamos caminando entre las tumbas, viendo los nombres de los fallecidos. Algunas hasta tenían foto de la persona. Hasta que, al dar vuelta en una esquina, nos topamos con una foto que estaba en una lápida. Y no vas a creer quién era. Sí, el hombre que siempre hablaba con nosotros ahí. Mi hermano y yo nos asustamos mucho, pero pensamos que era una coincidencia, que posiblemente era un doble del tipo o su hermano gemelo, no sé. Volvimos con nuestra mamá. Ella estaba hablando con él, dándole una buena mirada de arriba a abajo al tipo. De verdad parecía que ese hombre no era de este mundo. Le dijimos a nuestra mamá que queríamos irnos ya, y nos fuimos, dejando al tipo atrás. La semana siguiente, el hombre apareció de nuevo. Se acercó a nosotros y dijo lo siguiente: ya que ustedes saben y tienen miedo, ya no vuelvo más aquí. Y nunca más lo volvimos a ver, pero la tumba del tipo sigue ahí y su foto mirándonos. Hola, mi nombre es Bruno y te voy a contar una historia que le pasó a mi tío. Y él tiene una historia bastante siniestra que ocurrió en una carretera de Brasil. En 1990, cuando empezó a manejar camión, pasó algo que lo marcó mucho. Tenía 20 años y trabajaba transportando alimentos, entregaba mucha comida en varias ciudades. Había una carretera en específico que era muy transitada y, en consecuencia, había muchos accidentes en ese trayecto. Un día, cuando pasó por ahí, vio un autobús partido a la mitad de punta a punta y ese autobús se quedó muchos años ahí en el acotamiento, abandonado.
Era común sentir un olor muy extraño en ese tramo. Y dicen que todavía encuentran partes humanas por el acotamiento. Entonces hizo la entrega y empezó a prepararse para regresar. Eran más o menos las 18 horas y ya estaba empezando a oscurecer. Le gustaba parar en una gasolinera para darse un baño y comer algo. Eran más o menos unas 5 horas de regreso, así que siguió su camino. La camionetita estaba algo destartalada, con los faros desalineados, pero tenía buena visibilidad y siguió su camino. Hasta que cuando estaba pasando por el lugar donde el autobús se había accidentado, empezó a llover. Fue muy despacio para que no ocurriera ningún accidente. Vio a lo lejos un punto blanco, no pudo identificar qué era y siguió avanzando. Y nada de que esa silueta se acercara. Entonces exclamó: ¿qué demonios es esa cosa blanca que nunca alcanzo? En el momento en que dijo eso, esa silueta apareció al lado de la puerta del copiloto. Pasó por la entidad y se pudo ver a una novia sonriendo. Miró por el retrovisor y vio a la novia con su vestido blanco. Aceleró lo más que pudo y la novia lo seguía, hasta que de tanto acelerar vio las luces de la gasolinera en la que solía parar. Entró al patio de la gasolinera como loco y frenó de golpe para detener la camioneta. Casi atropella al despachador y se quedó un rato parado pensando. El despachador se acercó y preguntó qué había pasado. No respondió nada. Ah, seguro que la viste a ella, ¿verdad? La novia fantasma. Y él comentó que en las noches de viernes esa novia aparece y muchos conductores llegan a la gasolinera contando que la vieron. Aparece y trata de provocarles accidentes para conseguir un novio fantasma y poder casarse en el mundo de los muertos. También explicó que en una noche de viernes, en aquel autobús que se accidentó, venía una joven que había ido a comprar su ajuar de boda. Como estaba con sus amigas, se puso el vestido para probárselo en el autobús y venía jugando, bromeando con ellas. Ella se iba a casar la semana siguiente, pero no pudo, porque el autobús tuvo un accidente, ¿verdad? Mi tío dijo que años después, cuando pasó por ahí, ya no vio más a la novia fantasma. Sin embargo, según los relatos de los conductores que paran en esa estación, ella todavía ronda esa región en busca de un novio. Hola Leo, soy 13 años. Te voy a contar una historia que me pasó. La historia ocurre en 2016, cuando tenía una semana de exámenes por hacer. Acababa de estudiar para el examen y fui a darme un baño para dormir. Cuando llegué a la cama, ya estaba organizando mis cosas. Escuché el ruido de la televisión del primer piso de mi casa. Estaba muy alto. Entonces bajé las escaleras despacio y vi a mi mamá, de espaldas a la televisión, mirando fijamente sin parpadear. Como mi mamá siempre se despertaba temprano, la llamé para que se fuera a dormir, porque ya eran las 11 de la noche. Oh, mamá, ven. ¿Dormir? ¿No crees que ya se está haciendo tarde? Compa, mi mamá siguió mirando la tele y la escuché hablándome desde arriba. Hijo, ¿con quién estás hablando? En ese momento salí corriendo para arriba, y mientras subía las escaleras escuché unos pasos fuertes detrás de mí. Llegué a mi cuarto, cerré la puerta con llave. Escuché golpes fuertes en mi puerta, hasta que mi mamá dijo: «Deja de hacer ruido ahí en tu cuarto, chamaco. Mañana tienes que levantarte temprano». Ahí los golpes se detuvieron. Al día siguiente no le dije nada a mis papás, solo que eso No. se acabó. No. Cuando se hizo de noche, me fui a dormir de inmediato porque mi semana de exámenes estaba muy intensa. Pero no podía volver a dormir por el volumen alto de la televisión. Me quedé pensando si podría ser la cosa que tocó mi puerta. Entonces fui a ver. Desde las escaleras vi a mi papá viendo la tele, pero no parpadeaba. Eso no me daba buena espina. Me fui de ahí y fui a su cuarto a checar, ¿no? Y para mi sorpresa, los dos estaban dormidos. ¿Qué está pasando aquí, hermano? Cerré la puerta de ellos, la mía, y me fui a dormir. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi mamá preguntó: «¿Hijo, cerraste nuestro cuarto con llave?».
Sí, mamá, lo hice para protegernos. Ah, está bien, tuve que agarrar la llave de repuesto para abrir. No cierres más la puerta con llave, y al salir de la sala, apaga la tele. Ya es la segunda noche que la tele se queda prendida y no hay nadie viéndola. De vez en cuando me despierto y la tele está prendida. Ya me imagino qué es eso. Hola Leo, me llamo Sofía, tengo 12 años, vine a contar la historia del baño de mi escuela. Bueno, ahí hay 2 pisos y en cuarto año fui a estudiar al segundo piso. Sin embargo, había 2 baños de mujeres, uno al lado de mi salón y el otro al lado de la biblioteca. Solo que cuando mis amigas y yo entramos al baño cerca de nuestro salón, nos llevamos un susto. Era muy extraño y aterrador, parecía uno de esos baños de película de terror. Así que evitamos ese baño por un tiempo y usábamos el que estaba más lejos, cerca de la biblioteca. Pero un día tuvimos clase de arte, así que tuvimos que lavar nuestros pinceles y trapos en ese baño. Solo que el de la biblioteca estaba cerrado por mantenimiento, así que mis amigas y yo tuvimos que ir a ese baño siniestro. Teníamos mucho miedo de entrar, pero aún así fuimos. Pero de repente, mientras lavábamos, nos dimos cuenta de que la puerta del cubículo del baño había sido abierta por una escoba. Terminamos de lavar los pinceles rápidamente y nos fuimos. Después de eso, no volvimos a entrar ahí. Nos quedamos pensando en ese acontecimiento, si acaso fue un espíritu o algo que movió esa escoba. Entonces decidí instalar un detector de fantasmas en mi celular para revisar el baño. Entonces le avisé a mi amiga y a 2 chicos y fuimos. Al llegar ahí, el baño estaba cerrado. Había un aviso en la puerta diciendo que no había agua ahí. Entramos ahí y yo apunté mi celular con la app de Cazafantasmas, ¿verdad? Para ver si descubría algo. Cuando miramos la pantalla, había detectado un fantasma. Y estaba dentro de la regadera. De repente escuchamos el sonido de la descarga. Y la puerta se abre. Pudimos ver por la pantalla que era una chica con un uniforme blanco y una cinta roja bastante rota en la cabeza. Imprimimos la pantalla y salimos corriendo de ahí. Dios mío, ¿qué era eso? ¿Un fantasma de verdad en el baño? Ya dentro de nuestro salón de clases fuimos a ver la captura y no había nada. Nos asustamos con eso y decidimos preguntarle a algún responsable de la escuela sobre ese baño misterioso. Ahí uno de los coordinadores contó lo siguiente, que años atrás una chica sufría bullying, su cabello era muy envidiado y sus enemigas la molestaban. Lo cortaban con tijeras, le pegaban chicle, entre otras cosas, hasta que un día se cansó de todo eso y murió en ese baño. Desde entonces su alma vaga por el baño para vengarse de las chicas que le hicieron daño en esa época. Me sorprendí. Y mis amigos también con la historia. Y hasta hoy el baño es poco usado por los alumnos debido a su aire sombrío y siniestro. Hola Leo, te voy a contar una historia que me pasó a mí. Yo vivía siendo molestado y agredido en mi escuela por un tipo mucho mayor que yo, hermano. Era conocido como el Cosa. Eso porque era calvo y parecía ese personaje de piedra, ¿sabes? Yo estaba en 5º año y siempre que llegaba la hora del recreo, ese loco venía a molestarme. Venía a cobrar el pago del día o a comerse mi lunch. Ese tonto también le sacaba dinero a otros niños. Un día decidí no llevar ni dinero ni lunch para castigar a ese tonto. Entonces, cuando llegó la hora del recreo, como siempre, vino a presionarme contra la pared para robarme. Solo que le dije que no tenía nada. Él no me creyó, revisó mis bolsillos. Fue un error tremendo. Me agredió y regresé todo golpeado a casa. Mis padres fueron a la escuela para tomar una medida. Solo que los padres de él nunca iban a la escuela. Lo único que lograban era suspenderlo y mandaban notas para que las firmaran. Creo que ese loco ni siquiera tenía padres después de que regresó de la suspensión. Me pegaron más por contarle a mis padres. Entonces me escondía en el baño durante el recreo. Salía rápido antes de que sonara la campana y ese tipo me interceptara. Me escondí por 4 días. Solo que en el 5º día él me vio yendo al baño. No pude escapar. Me descubrió escondiéndome.
y me cobró todos los días que me escondí y también los que él había estado suspendido, hermano. Y si no pagaba antes de que terminara la clase, me iba a acabar. Solo tenía el dinero del almuerzo de ese día, hermano. Solo me quedé pensando en la hora de la salida. Entonces, cuando faltaban 5 minutos para que sonara la campana, inventé una excusa para la maestra para salir más temprano. La puerta de atrás siempre estaba cerrada, pero podía saltar la barda y escapar del delincuente. Empecé a escalar y cuando estaba en la cima, el tipo apareció corriendo para atraparme. Él venía a una velocidad absurda, hermano. Entonces se impulsó en la pared y logró agarrarse de la barda. El tipo parecía un gorila, hermano. Fui caminando por la orillita de la barda, hermano, y me alejé, ¿verdad? Pero en ese momento, sentí que parte de la barda se movió. Y se derrumbó un pedazo de la barda, hermano, con nosotros dos encima. Recuerdo la escena en cámara lenta y después todo se volvió oscuro. No veía nada. Después de unos minutos, logré abrir los ojos. Todo estaba negro. Vi a la cosa tirada a mi lado. No podía caminar y de repente aparece alguien encapuchado y dice: No ha llegado tu hora. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces le dije que había tenido un accidente. Entonces ese encapuchado se acercó a mí y me tocó la frente con el dedo. Y desperté en el hospital. Mis padres me estaban observando y se emocionaron al verme. Según ellos, estuve ahí 2 días luchando por sobrevivir. Fue aterrador, Leo. Gracias por leer mi historia. Hola, Leo. Soy Neto Oliveira. Lo que contaré hoy pasó cuando yo tenía 12 años y estaba con mi amigo Gilberto. Eran alrededor de las 4 de la tarde, cuando decidimos ir a un sendero que había cerca de la casa. Eran como 15 minutos en bicicleta. Entonces agarramos las bicicletas y pedaleamos hasta allá. Ese sendero estaba alejado de cualquier casa. Era una zona forestal y había algunas historias macabras sobre ese lugar, de personas que iban a acampar allá en la cima y terminaban por no regresar nunca más. Y que el motivo de que eso pasara era que si la persona llegaba hasta el final del sendero, iba a llegar a una casa embrujada donde vivían espíritus vengativos. En 1965, una pandilla de motociclistas delincuentes subieron por el sendero y decidieron lanzar unos cócteles molotov a la casa que estaba en la cima de ese sendero, pero no contaban con que había una pareja de ancianos viviendo ahí. Cuando se dieron cuenta de que los dos estaban ahí dentro, ya era demasiado tarde. La casa ya había sido consumida por el fuego. Todos ellos fueron arrestados por el crimen. Entonces decían que las almas de los ancianos todavía estaban rondando por ahí y atrapaba a todos los que llegaban hasta la casa, como una forma de venganza. Mi amigo y yo decidimos ir allá para checar si esa historia era verdadera o falsa. Vimos tenis sueltos por las esquinas, ropa rasgada, objetos de personas. Si la leyenda es verdadera, eso es de la gente que murió aquí, ¿no? Después de 20 minutos subiendo la vereda en bicicleta, vimos la casa a lo lejos. Realmente estaba quemada y toda dañada. Todavía había 2 mecedoras en la terraza y al acercarnos vimos las sillas meciéndose solas. Luego la puerta empezó a abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. Nos dio un montón de miedo y decidimos salir de ahí de inmediato. Cuando volteamos, vimos a la pareja de ancianos con la piel quemada, sin ojos, saliendo de la casa y mirándonos. Bajamos a toda velocidad con nuestras bicis, sin frenar y volamos hasta la casa. Les contamos todo eso a nuestros papás y ellos nos dijeron que no fuéramos más por ese sendero. Desde entonces tuve pesadillas por ese acontecimiento. Y viendo hoy en día, hermano, tuvimos suerte de salir con vida de ese lugar embrujado. Hola Leo, soy Juan Pablo y tengo 11 años. Quería contarte algo que me pasó cuando tenía 8 años. Era el cumpleaños de mi papá y estábamos en casa comiendo una carnita asada con la familia. Estábamos en las mesitas allá en el garaje de la casa y entonces vi por la puerta a una pareja vestida de payasos. Iban acompañados de un perro bien grande. No sabía de qué raza era y tenía un rasguño en el ojo izquierdo.
Me quedé mirando a la pareja de payasos frente a la puerta de la casa, preguntándome qué estaban haciendo ahí. Entonces empezaron a reírse, mirándome fijamente. Eran aterradores. Se quedaron mirándome, haciendo movimientos extraños. Arañas. Y entonces entré en desesperación e intenté avisarle a mi abuela que estaba a mi lado. Pero por alguna razón no podía decir nada. Mi abuela vio mi esfuerzo sobrehumano por intentar decir una palabra. Me preguntó qué pasaba, pero no pude responderle. Entonces algo inesperado sucedió. La pareja allá afuera empezó a golpear la reja, hermano, dándole puñetazos y patadas. Todos voltearon inmediatamente para allá y notaron lo que estaba pasando. Empecé a sentir náuseas y mi visión se oscureció. Luego desperté casi vomitando por tanta adrenalina. Era otro sueño, una de las muchas pesadillas con payasos que tenía cuando era niño. Qué bueno que solo fue una pesadilla, ¿verdad? Hola Leo, soy Heitor y esto pasó hace 4 años. Y terminó hace unos 2. Casi todos los fines de semana yo iba a la casa de mi abuelo en el campo. Él vivía en un condominio en medio del campo. Mi familia y yo siempre nos reuníamos ahí para quedarnos unos días. Un día yo estaba andando ahí con mi bici y justo enfrente había un matorral gigantesco. Vi algo moviéndose y corriendo muy rápido. Me dio miedo que fuera una serpiente o algún animal raro. Entonces de ahí salió un gatito blanco, bastante lastimado. Unos segundos después apareció la dueña. Se me olvidó su nombre, pero era de esos nombres de anciana, ¿sabes? Ella vio que yo estaba intentando entrar al matorral para ver si veía algo que lastimó al animal. En ese momento dijo: «No, niño tonto, no entres ahí, chamaco. ¿No sabes que ese matorral es peligroso?». Entonces le respondí: «¿Hay serpientes?». «Niño, ¿no sabes lo que hay ahí?». «No es nada de eso. Ahí dentro hay unas cosas que nadie quisiera ver. Ya tuve muchos gatos, ellos entran ahí y nunca más salen. No es ningún animal ni nada, lo que hay ahí es del más allá». Entonces salí de ahí y me fui a casa. Cuando llegué, le pregunté a mi abuelo qué había en el matorral y él me dijo lo siguiente, que ahí vivía el dueño del condominio, el señor Jureré. Entonces pasaron 2 años. Fui ahí con mi amigo Juan y mi hermana. Me acordé de ese día y les conté la historia del matorral que seguía ahí. Agarramos una linterna y una resortera hecha a mano. Entonces fuimos, entramos al monte y nos metimos ahí, mi compañero. Era tarde, con el cielo anaranjado. Ese lugar era muy tenebroso y apenas podíamos ver 2 metros adelante. Me daba una energía extraña, hermano. Mi hermana tuvo tanto miedo que salió corriendo de regreso a la carretera para irse a casa. Entonces solo quedamos mi amigo y yo. Seguimos caminando, ¿verdad? De repente escuchamos ruido de maleza moviéndose y entramos en desesperación. Corrimos para encontrar la salida, pero después de caminar mucho tiempo sin ver el horizonte, no sabes a dónde vas, ¿verdad? Y lo que encontramos nos traumatizó. Pilas de huesos, hermano, tanto de animales como de personas. Todo eso estaba raro y mezclado, ¿sabes? Cuando volteamos, hermano, vimos a un hombre delgado, con cabello y bigote blanco, flotando detrás de nosotros. Corrimos desesperados y no podíamos encontrar la salida. Volteamos y el hombre flotaba a una velocidad absurda, mi compañero. Estábamos llorando, corriendo y gritando. Entonces él dio un grito estridente y yo caí al suelo. En ese momento mi amigo me fue jalando hasta la salida. Y él seguía viniendo aún más rápido. Por un milagro logramos salir. Mi hermana ya había llegado. Se lo contamos a todos. Y solo mis abuelos nos creyeron. Nos regañaron y nos castigaron por habernos salido a escondidas ya al atardecer. Al día siguiente nos encontramos con la viejita vecina de mi abuelo, la del principio, la que tenía el gatito. Le contamos todo a ella, quien nos dijo que el dueño de ese sitio había fallecido hace un tiempo. Y era amiga de él, pero pasó algo el día que él murió. Ella escuchó gritos en el matorral y nos dijo: «Muchachos, nunca se sabe qué puede haber ahí. Lo que hay en ese matorral es del más allá.
Todo ser vivo que entra ahí no vuelve más. Fue un milagro que mi gatito haya salido. Hoy en día mis abuelos ya no viven ahí, por lo tanto nunca más pasé por ese matorral. Espero que les haya gustado esta historia bizarra de los suscriptores. Y si quieres enviar una historia para aparecer en esta sección, solo mándala a este correo, inscritosleo.gmail.com, ¿vale? Yo me despido por aquí, Adiós.